La ejecución no es parte del proceso penal. La ejecución tiene su ley independiente, con naturaleza jurídica distinta. Porque estoy escuchando algunas cosas que me llamaron la atención. Pero quiero que borren eso, todo, por favor. ¿Sí? Vemos ponencias, vemos que hablan, confunden terriblemente. Hoy vi una jurisprudencia, se lo voy a compartir, que me reí, morí de risa en la mañana. Jurisprudencia del Tribunal de Texcoco. ¡Wow! Estúpidos, terrible. Confunden el procedimiento acusatorio con el adversarial. Pues es que increíble que magistrados de un tribunal del Estado de México digan que el procedimiento de ejecución es acusatorio, ¿sí? Llorar. Bueno, dicho, te caen. O sea, están estúpidos. Cuando la Ley Nacional de Ejecución, como lo dijo el maestro Serrano, es adversaria. El que afirma tiene que probar. El proceso penal de prueba, porque no lo puedes ejecutar al 20. El fundamento de ejecución es el 18 y el 21 constitucional, y no marca reglas procesales, se los deja la ley secundaria, que es la Ley Nacional de Ejecución Penal. ¿Sí? Y les voy a dar una probabilidad. El proceso penal tiene distintas etapas. El proceso de ejecución la resume. La audiencia de ejecución resume la sola audiencia de ejecución, intermedia y juicio oral. Ahí se admiten o no se admiten las pruebas y se resuelven. Es distinto. ¿Sí? El proceso de ejecución, ¿cuál proceso? ¿Cuál de todos los procesos que existen en la ley no se tiene varios? Procedimiento administrativo, procedimiento jurisdiccional, procedimiento terapéutico, ¿cuál es este? Nosotros vamos a entender. Y viene, les voy a decir por qué, porque desgraciadamente en este país toda la gente se volvió una hiperprocesalista y neopenalista, como Carbonell, ¿no? Era constitucionalista y ahora vende cursos del derecho penal. Eso sí no ganan los entonces. ¿Sí? No se va a incluir. No prostituir el derecho. O te dedicas a él, o lo sacas o no lo sacas, o vives de él, o das cursito. No me dijo eso de toda la vida. Trabajé 17 años con la Fiscalía General de la República. Trabajé en el sistema penitenciario en temas muy delicados. Y por eso me apasioné por este tema. ¿Sí? Tengo un amigo que me está haciendo toda la vida, compañero de la Fiscalía General de la República. Y entonces, ¿qué le vamos a platicar? ¿Qué pasó? ¿A dónde vamos? ¿Y qué es lo que estamos viendo? Bueno, ¿qué pasó? Este país vivía de un sistema penitenciario. A ver, en México, en el sistema penal, los que menos interesan son los servicios. Es la escoria del derecho penal. Perdónenlo por la expresión, sé que es despectiva, pero es real. Tan es así que cuando tuvimos desde 1917, ¿sí?, los considerábamos degradados mentales. Llegamos en 1971, se creó la primera ley secundaria, ley de normas mínimas para la graduación social de sentenciados, digna de Sergio García Ramírez. Y entonces genera una ley secundaria donde le trata de dar un poco de humanismo al sistema penitenciario. ¿Por qué penitenciario? ¿Cuál es la diferencia de penitenciario? Porque muchos confunden y hablan de beneficios penitenciarios. No, no son beneficios penitenciarios, son beneficios preliberacionales. ¿Por qué no penitenciario? Porque si hablamos del sistema penitenciario, estamos hablando del sistema ejecutivo, administrativo, lo cual teníamos anteriormente. ¿Qué era esto? El juez dictaba sentencia, perdías todas las instancias y se lo ponían a disposición del Poder Ejecutivo vía Dirección General de Prevención de la Justicia. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí en el Palacio, ¿qué quieres traslado? ¿Cuánto vas a pagar? ¿Qué quieres estudios de personalidad? ¿Cuánto vas a pagar? ¿Sí? Entonces los malos malotes, todo positivo. Y los pobres pobresotes, todo negativo. Entonces lo dice la exposición de motivos de la reforma de 2008. ¿Por qué fue urgente? ¿Por qué la vacatio ley en materia de ejecución fue de 3 años y 9 8? Porque era urgente, se estaban sirviendo por la cuchara grande. Y todo cuesta. De por sí todo cuesta. Pero los beneficios prevencionales son supuesto una bola de pelados, de medio pelo, ¿sí?, profesionistas mal pagados, que según lo que les pagaron, estudio positivo, estudio negativo.
Primer tema, y se los dije a todo el Poder Judicial del Estado. A ver, y lo que va a decir la Corte. Olvídense, borren de sus mentes de estudios de personalidad. No existe en la ley de ejecución. Olvídenlo de sus mentes, porque además hay, y aquí en Tlaxcala lo hay. Una vez me discutió el otro día. Atavismos, los estudios de personalidad no existen. Se convirtió en una lista que debe checar el juez de protección. No me vas a estudiar, porque se dijo la Corte en 1998 y una tesis de la primera sala. El hacer estudios de personal de una persona es un doble proceso. Sí, pero ahora vamos a ver la teoría del acto, no del autor. Entonces me interesa lo que hiciste y sobre eso te voy a decir. Y te voy a resolver. ¿Estamos de acuerdo? Entonces genera, pasamos al sistema penitenciario, 2008 se legisla, se modifica el artículo 18 constitucional porque se dan cuenta que los órganos del Poder Ejecutivo se están sirviendo con la cuchara grande y ponen a nuestro lado los estudios y los periodistas. Y si yo les contara algo que nadie dice, la Ley Nacional de Ejecución, no es para la Ley Nacional de Ejecución contemplaba dos beneficios del Código Penal. Uno, la Ley Nacional de Ejecución, perdón, la Ley de no de 1970. La libertad preparatoria contemplaba el 84. Y el artículo octavo hablaba del tratamiento preliberacional y el 17. Excelente. El artículo 84 del título libertad preparatoria y es el beneficio anquilosado porque viene el propio Código Penal de 1970, el Código Penal. Es un código más. Los alemanes que inspiraron el Código Penal primero, el Código nazis, por eso tenemos un Código Penal con el realmente. Los alemanes que siempre han inspirado al pueblo. ¿Sí? Los movimientos estudiantiles, Oye, hoy empiezan los clases, mi amor. Sí, ¿verdad? Ándale. Entonces, tiene en la libertad preparatoria, introduce en 1971 un beneficio. El único beneficio que existe en la ley de normas mínimas es la remisión parcial de la pena, que tristemente derogó la Ley Nacional de Ejecución. ¿Cuál era este beneficio? Por cada 2 días de trabajo se condonaba. Siempre y cuando se reflejara readaptación social, que es el éxito de aquella. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué creen? Mágicamente el director general de prevención, aquí le damos unos pesos. El artículo octavo genera el tratamiento para la liberación. Y si lo lee, nadie lo lee entre líneas, yo me leía. Y ahora me río porque ni siquiera, y lo copian los pueblos locales. El tratamiento preliberacional, si lo interpretamos a la letra, es un tratamiento previo a la libertad. No es una libertad, pero ¿qué creen? Ellos hicieron una libertad, les cobraron. ¿Cuál es el porcentaje que dice la ley de normas mínimas para obtener un beneficio preliberacional por el tratamiento tal cual que les acabamos de decir? Nada. No el 10, no el 20, nada. Entonces yo vi gente salir de la Dirección General de Prevención, que eso nadie se los puede platicar, porque todos apenas están estudiando la ley. Un 20%. Salvador Barragán se fue de la quina, entonces, ¿con cuánto salió? ¿Por qué la quina no pudo salir? Entonces generaron un beneficio preliberacional administrativo con criterios de la Secretaría de Gobernación y después de la Secretaría de Seguridad Pública para otorgar beneficios preliberacionales. Pero se crean las leyes locales y las leyes locales generan ese beneficio y ponen el 50%, como la ley de la Ciudad de México, la ley de ejecución de reinserción social, ¿sí? De 2011, que lo copia el papel, pero lo copia el mal, y nadie analiza que lo que tenían era una trampa. No era un beneficio preliberacional. ¿Sí? Entonces la ejecución está cubierta de una serie de dogmas y de misterio que no se dicen claro. Pero bueno, pasamos de la ley de normas mínimas a la transformación donde se delega a los estados la creación de leyes locales.
Y entonces las propias leyes locales copian la ley de normas mínimas y crean 3 beneficios previos: libertad preparatoria, tratamiento preliberacional y revisión parcial de la pena. Y algunos le sumaron o le pusieron días al tratamiento previo. ¿Por qué? Porque a la revisión parcial de la pena. ¿Por qué soy enemigo? Quiero decir esto: que se haya desaparecido la remisión parcial de la pena de los delitos. Porque la remisión parcial de la pena, yo creo que la mejor forma de reinserción social, hablando del éxito es el trabajo. ¿Qué te genera el trabajo penitenciario? Ustedes van a España a una prisión, que me tocó, gracias a la Secretaría de visitar prisiones en otros países. ¿Sí? Y otra vez platico la historia de Noruega. Y entonces, si vas a otros países, te das cuenta que aquí estaba la prisión, había un túnel y ibas a una fábrica. O sea, el trabajo penitenciario es muy importante. Te mantiene ocupado, te genera ingresos, y si te genera ingresos, te genera relaciones sexuales. No estoy por lo menos. ¿Qué pasa si la señora le das el chivo cada 15 días? Nunca se va a ver. O a lo mejor se va más difícil. Bueno, pues así sucede. Es cierto, es un estudio. No estoy bromeando. Entonces, si él trabaja, se mantiene ocupado, se siente útil, ¿qué pasaría si a los mexicanos, fíjense, pensando en un tema penitenciario que a nadie le interesa, generamos, ¿por qué no? Creas un CFRs, muchos CFRs generó Felipe Calderón, más 14 CFRs. Pero ibas a los que no, CFRs impresionantes, maravillosos, con comedores impresionantes. Pero no con nada de trabajo. El trabajo penitenciario es muy interesante. Y es muy delicado. Y tiene varios problemas porque tenemos que modificar el artículo 123 constitucional. Pero lo que mejor reinserta a la sociedad, a las personas se trabajan. Los mantiene ocupados, les genera ingresos, son útiles. Imagínense que trabajen en la Coca-Cola, que produzcan Coca-Cola, que sean unos excelentes productores de botellas o recicladores de botellas. Tienes la oportunidad de que, ¿cuál es la condición de tener tu empresa aquí adentro con mano de obra barata? Pues que cuando salgan, pues dicen, ¿qué pasa si estás en el exterior? Se evita la reincidencia. Los sueldos, qué difícil, ¿no? Una ciencia así de la NASA. El negro Durazo, con todos sus problemas, era el mejor penitenciarista de los que tuvo, porque el negro Durazo dijo: no, las placas, los documentos de la Secretaría de Seguridad Pública, Policía, Dirección General de Policía y Rehabilitación Social, de Policía de Tránsito, se van a producir en la penitenciaria. Y fueron los mejores años de la penitenciaria. Eso es otra cosa. ¿Sí? En Estados Unidos, todo el trabajo penitenciario es para el gobierno, porque si no hay una competencia desleal, porque la mano de obra es muy barata. Resumen. Me opongo a que se haya desaparecido ese beneficio. Pero bueno, vamos a la realidad. 2008 se modifica el 18 constitucional, se genera el 21 y se judicializa la ejecución. Entonces pasamos de un sistema penitenciario a un sistema de ejecución. ¿Ya? Si hablamos de derecho penitenciario, estamos hablando porque el Ejecutivo maneja las prisiones y maneja toda la ejecución jurídica. Si manejamos, vamos a ejecución, entonces ya judicializamos. ¿Qué es el 18 constitucional? Cambió el término readaptación por reinserción. ¿Por qué readaptación? Porque desadaptado es un problema psicológico. Toda la Comisión de Derechos Humanos dijo: no pueden ser readaptables, deben ser reinsertables. Se salieron del carril de la sociedad y los vuelvo a reinsertar. Y yo tengo mis dudas. Ok, te la compro. Los delitos culposos. Si choqué en la carretera porque no tuve cuidado, volteé a ver el celular y me atropellé a una persona, me desinserté de la sociedad. Y me vas a mandar a la prisión a reinsertarme. Eso no puedo hacer. Aguas. 2. Entonces modifican y hay 5 ejes de la reinserción social. Entonces, 3. Ahora aumentaron la salud y el salud. ¿Sí? Que la salud es lo menos cuidado porque todos se vuelven a necesario. ¿Sí? 5 ejes de la reinserción social y en el 2011 lo adorna bonito, ¿no? Derechos humanos. Es un adorno bonito. Buen discurso, buen chorizo, hablen de la pena de muerte de los derechos humanos y van a tener un poco de 2 horas, padrísimo, aunque no sea cierto. ¿Sí? No me digas eso que tuviste el aceite, ¿eh? Bueno, entonces se modifica el 18, se judicia y cambian términos, ya no es pena corporal, es pena de prisión. Y además, lo más delicado, generan, de acuerdo a Jacobs,
un régimen de excepción en materia penitenciaria. Se modifica y todas las personas sentenciadas por delincuencia organizada tienen intervenidas las comunicaciones, son segregados de todos los demás y no pueden ser trasladados al lugar más cercano de la su familia por medio de excepción social. O sea, hay sentenciados en México que son aparte, los de delincuencia organizada. ¿Estamos? Eso lo dice la Constitución 18. Pero el 21, que me parece importante, porque además es una gran mentira, me encanta el 21, modifican el 21 y dicen la imposición de las penas y su modificación, ya incluyen la judicialización, es propia y exclusiva de la autoridad judicial. Qué buen mentira. La Constitución dice mentira. Sí, sí, dice. Porque la modificación es propia y exclusiva del Poder Judicial. El presidente indulta y el Congreso amnistía, ¿no? Modifica. Entonces, la Constitución dice no es exclusiva, es sobrosa. Okay. Entonces, tenemos ya un nuevo sistema. 2008, vacatio leyes de 3 años, quinto transitorio de la reforma constitucional, vacatio leyes de 3 años, porque dicen los que el constituyente permanente, el nivel de corrupción de oscurantismo que manejan es terrible, por lo tanto no lo podemos mandar 8, lo mandamos a 3. Y entonces el 18 de junio de 2011, 18 de junio de 2011, PLAS, el sistema de ejecución total. Yo pregunto, ¿local o federal? Si es federal, se burlaron de nosotros. ¿Por qué se burlaron de nosotros? Porque nunca existió una ley federal de ejecución. ¿Saben cómo lo resolvimos? Pero otra cosa, es que otra cosa. 22 y 23 se burlan de nosotros. Bueno, todos se burlan diario, cada mañana se burlan de nosotros. Acuerdo 22 y 23 del 2008. O sea, le dice, no generaron una ley federal que rompieron con el sistema republicano. Una facultad del Congreso, una vacatio leyes que vinculaba al Congreso Federal para generar una ley, no lo hizo, y para hacerles el caldo gordo, el Consejo de la Judicatura emite un día antes 2 acuerdos, 22 y 23, crea 3 jueces de ejecución federales, les da atribuciones y facultades. Pero lo más delicado, cuando ya tenemos, por eso implementado el 20 constitucional y el sistema acusatorio, y si le digo lo siguen haciendo. Siguen aplicando el Código Federal de Procedimientos Penales porque ahora son 6 jueces en la Torre Prisma. Porque antes estaban en el Estado de México, pero ahí no estaba el Puerto Madero a media cuadra, que así. Y la europea, no se cambiaron. No tienen salas de juicio. Porque además no entendieron qué es la carga cero. La carga cero, ¿qué es la carga cero? El procedimiento que se inició con la ley anterior termina con la ley anterior. El procedimiento que se inicia con la nueva ley es con la nueva ley. Pero hay que explicarle a los jueces qué tipo de procedimiento. Cuando inicié la clase, hay diversos tipos de procedimientos. Cuando se inicia un procedimiento, pues cuando promueves, ¿no? Lo dijo el maestro Serrano. Promueves, notificas y generas una controversia. No es cuando te dictaron sentencia, es cuando promueves la controversia. Y eso no lo han entendido, no lo quieren entender. Miren, le voy a mandar con la maestra Libertad las jurisprudencias. Y todos desde que inicio, cuando le he dado esa clase mucho, son puras estupideces de los jueces, donde se han obcecado a no conocer. ¿Han cometido delitos? ¿Qué es lo que hacían los jueces? A ver, el artículo 24 de la Ley Nacional de Ejecución decía, a ver, el juez competente es del lugar donde esté privado de la libertad de materia de ejecución. Rápido, sencillísimo, ¿no? ¿Está complicado? ¿Cómo está? ¿Y qué creen que sí? No, donde se hizo sentencia. Señores, ¿saben lo que es pasar 7 años? Nos deberían meter 1 año de casa. Gente que cumplió, se portó bien, ¿saben lo que es portarse bien? Y soportar vejaciones, humillaciones, violaciones. No me estoy excediendo. 5 años, me pusieron 10 años, 5 años. Tengo 5 años, ya cumplí con todos los requisitos. 136 y 142. ¿Sí? Solicito mi beneficio por el asunto. Resulta ahí el señor juez. Lo peor de la ejecución son los jueces. No nos soy contento. Dictaron sentencia por vacancias aquí en Tlaxcala. Iba el de Colegio Nacional, pues el 24 de 16. Conflicto de 2 años después de resolver y te toca ya en Tlaxcala.
Se le dieron 2 años más al pobre señor después de cortarse el circo. Es porque no están en la casa. Eso no se vale. Se han burlado y juegan con la libertad de las personas porque no tienen exclusión. No estoy contando nada nuevo. También es así que se dictó una jurisprudencia de padre papito del lugar donde estamos hechos. Dictó 2 reglas. Una, si es el procedimiento jurisdiccional, va a ser el juez del lugar donde está recluido, ¿sí? De acuerdo al fuero que te dictaron sentencia. Si fue por violación del fuero común, te dictarán, solicitas tu beneficio prohibicional con un juez del lugar donde está recluido. Pero si son condiciones de internamiento, les hablé del procedimiento administrativo, entonces será el juez del fuero del tribunal de que se trata. Si está bien algo, lo lleva a ser un juez federal. No importa que esté por violación. ¿Estamos? Ya se los dijo la corte. Así con palitos. Ya, deja de jugar con la libertad. ¿Saben qué le dijo la corte? Deja de jugar, porque los primeros que lo hacían a los federales. Deja de jugar con la libertad de la gente. La historia de la ejecución es una crueldad. ¿Qué les dije? La gente para el Estado, lo que no les interesa son los sentenciados. Esos que se mueven, esos que estén en la cárcel. Las expresiones son muy desafortunadas, discriminatorias por los sentenciados. Más que hay un problema. ¿Qué porcentaje de esa gente que sacó la prisión es inocente? Y ahí no se va. ¿Sí? O si cometiste un error, eres como delincuente. En Estados Unidos, el delincuente es una bendición porque te da una oportunidad de muchas cosas. Pero hay una figura que se llama tres. Si tú cometes el tercer delito, no tienes derecho a nada. Eso debería pasar. Y también la ley de ejecución es muy clara. Primo delincuente, todos los beneficios. Reincidente o bien. No me pidas. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, tenemos la reforma. Se generan los acuerdos del Consejo de la Judicatura. ¿Sí? Se equivocan y 6 meses después emiten otros 2 acuerdos para corregir los 2 anteriores. Y siguen vigentes. ¿Y por qué me duele y por qué lo toco? Porque usted cuando se emitió la Ley Nacional de Ejecución Penal tiene el artículo 3 y 4. Y si palabras más, palabras menos, todo lo que se contraponga a la Ley Nacional de Ejecución, principios de especialidad, ¿sí? Queda derogado. Lo único que no se deroga, fíjense la jerarquía de las leyes en México. Lean el 133 constitucional. ¿Sí? Todo lo anterior se deroga, menos los acuerdos del Consejo de la Judicatura. Eso sigue vigente. No puedo creer que una ley federal como la ley de normas mínimas está derogada, pero los acuerdos del Consejo de la Judicatura no lo están. ¿Estamos? Y sigue vigente, tan es así que siguen siendo 6 juzgados de ejecución del viejo sistema. Para mí, la ley de ejecución derogó todo lo anterior, ya no hay viejo sistema y nuevo sistema. Hay un solo sistema oral y adversarial, de acuerdo a una ley nacional de ejecución que el tercero y cuarto tránsito de derogó. Ok. Caminamos de ese sentido. ¿Qué hicieron las entidades federativas? Generaron una ley de ejecución local. A Soledad Chavarría. Entonces, un año después dijo el constituyente, no, están muy locos, ¿no? Cada quien agarró su patín. No saben legislar. ¿Y saben qué nos hizo la federación? Nos quitó soberanía. Yo soy secretario. Dijo, no está bien. Entonces creó el 72 archivos 21 apartado 6 y 4 leyes nacionales. Te voy a dejar nada más el código penal. Y entonces emite y genera una vacatio de leyes a 18 de junio de 2016. Y emite entre ellas el Código Nacional, mecanismos autónomos, solución de controversias, adolescentes y ejecución. Y entonces empezamos a caminar en ese mundo, porque además curioso, algunos tenían por escrito, los tenían oral, etcétera. Entonces, no, cada quien está experimentando y le dio miedo a la corte porque va a tener que quitar jurisprudencia sobre cada código. Mejor generamos una ley nacional y entonces esa ley nacional entró en vigor el 16 de junio del 2016. Ya iba a hablar, ya para resumir esto. Entonces tenemos 3 periodos. Podemos tener gente privada de la libertad con 3 periodos. Antes del 2011, periodo de transición 2011 a 2016 y actuales. Y entonces entrar el tema de la retroactividad a favor es un tema, ¿eh? Ok. ¿Qué estamos hablando? Tenemos una ley nacional de ejecución penal. Yo sé que mi amigo
el maestro real les explicó sobre las controversias, pero yo quiero decir lo que pasa en la realidad. ¿Sí? El proceso es un poco complicado. Y ya les dije que es distinto al proceso penal. La Ley Nacional de Ejecución Penal, primero ya no se debe llamar, mi materia es retos y perspectivas. Bueno, ¿qué es lo que tiene que venir ya en la Ley Nacional de Ejecución? Primero no se debe llamar ley de ejecución. ¿Por qué no se debe llamar ley de ejecución? Porque no solo regula la ejecución de las penas, también regula la prisión preventiva. Entonces, si regula la prisión preventiva, podríamos poner otro nombre, pero no solo ejecuta. Yo diría las sentencias, no las penas, porque ni para eso sirve el Consejo de la Judicatura, ni para poner el nombre de los jueces. Se llama juez de distrito especializados en ejecución de penas. Y las medidas de seguridad no se ejecutan. Si leemos el artículo 24 del Código Penal, dice penas y medidas de seguridad. Todos los jueces de ejecución no ejecutan medidas de seguridad, ¿ok? Hello. Entonces yo creo que son jueces, ¿sí?, de ejecución de sentencias. Porque también hay otro tema. Y si es absolutoria no se ejecuta, ¿quién va a regresar los bienes si no fueron recomendados? Entonces nos metemos un libro y el gobernador se pierde porque le regresan sus bienes, aunque fue absuelto, pues su rancho te tarda 3 años porque conoce una buena y lo quiere regresar, ¿verdad? Ahí se los dejo de tarea. Entonces, ahí están dos temas ya para el futuro. Primero, el nombre. Segundo, es muy ambiciosa la ley. Se fue más allá de la ejecución y también regula la prisión preventiva. Pero los hiperprocesalistas van con el juez de control para todo. Y entonces yo les pregunto, a ver, si se murió la esposa del señor que tienes privado de la libertad, ¿quién te va a autorizar ir a la funeraria? El juez de control. No. El de ejecución es el que tiene la constitución. Entonces, tenemos un híbrido. Quien regula el proceso es el juez de control, pero quien regula la prisión preventiva es el juez de ejecución. Y tiene tanto poder el juez de ejecución que hay que explicárselo, porque a lo mejor no lo controla. Si no lo controlas, no lo consumas. Y no lo saben hacer. Y entonces le explicas el 115, y entonces tú entenderías, ¿por qué digo el 115? ¿Por qué? Porque los elevaron a un nivel tan importante como un juez de amparo. Y les dieron suspensión, positiva y negativa. Y entonces yo le digo, oiga, la fiscalía, que el juez de ejecución tiene que estar abierto 24 horas. Si el señor está muriendo a las 12 de la noche, aquí le vamos a ir el trabajo porque nos van a un hospital. Eso decía el 115. Se lo explica si no te entiendo. Hay tal discriminación para la ejecución que, por ejemplo, a nivel federal tenemos 3 tipos de jueces. No se ponen de acuerdo. Los del viejo sistema, ¿sí?, los especializados del nuevo sistema, que solo hay 16, porque no nos pasa los alcaldes, y los híbridos, un día son de control y otro día son de ejecución. Cuando a mí me enseñaron en el INACIPE, junto con el doctor García Sosa, el nuevo sistema, nos quisieron enseñar, nos dijeron, bueno, esta nueva etapa es maravillosa, porque va a haber independencia de etapas. Juez de control, tribunal de constitucionamiento, y yo me imagino que el juez de ejecución. Pero imagínate que un juez de control, un juez de control y otro de ejecución, es otro sentido. Son naturalezas jurídicas distintas. Pues así los tienen. Y no les digo algunos estados que mezclan adolescentes, control y a veces de ejecución. Si no les alcanza, pues no reforman la ley, como la ley de adolescentes. Si no quieren hacer una reforma constitucional, ya les engañamos. No hay ningún juez federal de adolescentes. Ni uno. Y entonces no da la vuelta que le dan inconstitucionalidad sobre la ley de adolescentes, artículo 72 de justicia activa. ¿Sí? Bueno, entonces, primero el nombre. 2, los alcances. 3, los nombres de los expedientes. ¿Cómo se llaman los expedientes? Yo creo que en ejecución podríamos hablar de 2 expedientes así, bajitos. Carpeta de ejecución me queda muy clara para las personas que son sentenciadas. 72 horas después de que causó estado la sentencia, se lo pones a disposición del juez. Y hay 3 supuestos cuestionables. Y la otra, pero dice también la ley, por el artículo 100, si no mal recuerdo, que cuando se dicte un auto de vinculación con prisión preventiva, se lo remites a la oficialía de partes del juez de ejecución, para que inicie qué carpeta.
El Poder Judicial sí tiene una carpeta que le puso uno, pero no aparece en la ley. Debe decir, tendría que haber una carpeta de ejecución, no de ejecución, de prisión preventiva para que el juez controle esa prisión preventiva durante toda esa etapa. Si hay un traslado, ahí se tiene. ¿Sí? ¿Cuál es el otro tema? Voy a ir así, tocando, así como botaneando. Los traslados. Lo toco porque no quiero que se me vaya. ¿Qué abuso más grande está cometiendo con los traslados? ¿Por qué se vuelven? Hay 4 tipos de traslados en la Ley Nacional. Los voluntarios, excelentes, conforme al 18, penúltimo párrafo. Segundo, los traslados involuntarios con autorización judicial previa, bueno, pues vas a una audiencia, el juez conoce y te otorga. Pero los traslados urgentes sin autorización judicial, ya no se pasa. Los traslada 24 horas después de notificar a juez competente y tienen 48 horas para calificar. ¿Y saben cuándo se ponen? No. Pues no dijo el maestro Serral de que tendrían que haber desahogado pruebas y todo, pues la autoridad penitenciaria desahogar pruebas y dice, bueno, lo trae porque nada más señala 3 requisitos: delincuencia organizada, peligro para el sentenciado o peligro para el centro. Y uno los acredita y se los autoriza. Entonces juegan con los traslados como si nada pasara. ¿Estamos de acuerdo? Y ese es el problema de los litigantes ahora, que de repente lo tienes en Barrientos y de repente aparece en el penal de Sinaloa, en el penal de Hermosillo, en el penal de Juárez, pero de alta seguridad. ¿Y cómo lo voy a encontrar? Eso es la práctica pura. Ya me lo trasladaron. Si no tienen problema, tienes que pedir autorización para que se al CPRS. Entonces, mientras tanto, mientras se resuelven esas audiencias que les acabo de platicar, está el defensor del juicio, porque tú no estás nombrado, no permitió el acceso para él. Pues cuando ya está avalado totalmente por el juez correspondiente el traslado. Y eso es un... ¿Cuándo lo vas a regresar? 3 o 4, si es que lo regresas. Entonces, estamos jugando con las figuras jurídicas de... El otro traslado sin intercambios entre todos, que se no tiene mayor problema, está manejado en el artículo 18 constitucional. Otro tema, derogar temas que no existen. Hay una figura en la ley que se llama procedimiento justicia terapéutica. Es una vacilada maravillosa. A ver, es un tratamiento, es un procedimiento en el cual las partes van al juez de ejecución para que yo, que soy adicto, me permitas ir a un centro de tratamiento, valga la redundancia, para que me quiten mi adicción, lo cual no te va a hacer. Pero bueno, ya no va a estar privado de la libertad, va a estar en un centro de tratamiento, la libertad yendo al centro de tratamiento. ¿Sí? Primer candado, únicamente para delitos patrimoniales no violentos. Otro requisito, que garantice la reparación, si garantiza la reparación como en libertad, ¿para qué hacen ese tipo de cosas? Los adictos precisamente no están, bueno, a lo mejor eso consumen cocaína, porque ya ven que las drogas son por nivel social. Sí, no tiene que cocaína, ¿no? ¿Vale? Sí. ¿Cuál es tu presupuesto, no? Bueno, entonces, pues vamos a tener que tratar por los cocainómanos, porque los de la mona seguramente cometieron otro delito, pero no patrimonialmente. ¿Ok? Entonces hay ciertas figuras que son visibles en la ley y en las figuras que tenemos en la ley. El procedimiento no lo entienden. Yo creo que debemos unificar los procedimientos, debemos unificar los jueces y tener jueces especializados, locales y federales, que conozcan el asunto, porque me histeriza, me preocupa, en serio, se lo voy a hacer llegar. Hoy veo esa jurisprudencia local de los magistrados de Texcoco, donde dicen, no, el procedimiento de ejecución es acusatorio y oral. Se están perdiendo. Se están rebasando y además al centro de integridad de los sabes que mi niño es tunado, ¿no? Porque la jerarquía de la ley dice, la ley nacional te hace pedazos en 9 minutos. Bueno, ¿qué otro reto tenemos con la ley nacional? Ya les dije, unificar los tipos de jueces, unificar los procedimientos. Los procesos todos tienen que ser orales. Porque los jueces de ejecución por economía procesal
está resolviendo por escrito. En ninguna parte de la ley nacional permite que se resuelva por escrito una controversia en materia de ejecución. Pero ellos se los inventan. ¿Qué pasa? Mucho de la ejecución ha sido arbitrariedad de los jueces, como se imaginan o como se imaginan. ¿Por qué? Porque los consejeros de la judicatura no saben de ejecución. Ustedes pueden todos los magistrados federales o todos los consejeros federales, nadie sabe de ejecución. Y fueron mis alumnos, ¿no? Nadie sabe de ejecución. Entonces ya manejan por escrito, no hay nada que señale por escrito. El procedimiento. Fíjense que originalmente cuando empezamos con los procedimientos jurisdiccionales eran incansables para cumplir con los requisitos que se daba la Ley Nacional de Ejecución. Ahora es un acuerdo exploratorio de la Unión. ¿Sí? Otra cosa, una corrección, perdón, no es consejo, es comité técnico, ¿no? Es comité, es lo correcto, no es consejo. Yo sé que el maestro manejaba lo del consejo, es comité técnico, ¿sí? Y ya no es interdisciplinario. ¿Por qué ya no es interdisciplinario? Porque le quitaron esa naturaleza de supremo juzgador, en el cual tenía especialistas por materia y determinaban el nivel de readaptación social de las personas. Se lo quitaron porque era totalmente arbitrario. Y entonces generó un comité técnico que tiene solo dos funciones. ¿Qué es el comité técnico? Es un órgano de gobierno que está por debajo del director del centro, con el director y los subdirectores. Tiene dos funciones. Ya no hace estudios de personalidad. Una función es ser el órgano administrativo sancionador. Sanciona las conductas irregulares señaladas como conductas graves. Lo único que dice la ley son conductas graves, pero no señala las no graves, que impone sanciones. La máxima sanción, que también hay que explicarla, son 15 días de segregación. Y la mínima es una amonestación. Porque no se despachan por 6 meses. ¿Cuál es la otra función? El comité técnico va a generar el plan de actividades con la persona sentenciada entre los 15 días después de la audiencia inicial, que a veces ya ni es audiencia. Lo importante de la audiencia inicial en un procedimiento de ejecución es el cómputo de tiempo. ¿Qué se resta? Se resta prisión preventiva, arresto domiciliario y en caso de delincuencia organizada, la huelga. Y eso lo dice la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Y entonces el juez de ejecución, perdón, la delincuencia organizada. Porque si ve la Ley Nacional de Ejecución, únicamente le va a restar el arresto domiciliario y la prisión preventiva. Cuando se trata de delincuencia organizada, también le restan el arraigo. Yo creo que es muy justo, ¿no? Entonces, con lo arbitrario que es. Hace el cómputo, notifica a las partes, si las partes están de acuerdo, ya tienes una constancia donde te dice, tú terminas el 25 de febrero del 2022. Y te da certeza jurídica. Totalmente, porque ¿qué pasaba antes? El centro tenía un cómputo y el juez tenía otro cómputo, entonces el juez cuando le iba a buscar ya lo dejaba de libertad, entonces ya hay congruencia. Eso tuvo una razón. Entonces ya, ese día es el que se determina y el que determina es el juez de ejecución, si es que obtiene un beneficio preliberacional. Ahorita vamos a ver. ¿Ok? Estamos de acuerdo, el cómputo. Comité técnico de las funciones. Lo importante de las sanciones disciplinarias en el nuevo sistema es que tiene que ser un debido proceso con abogado defensor y la impugnación, apelación dentro de los 3 días, suspende la sanción. ¿Estamos? ¿Qué es lo grave de las sanciones disciplinarias? Porque le llaman procedimiento administrativo sancionador. Lo grave de las sanciones disciplinarias es que cuando voy a solicitar una libertad anticipada, me lo califiquen como mala conducta, que me porté mal, y entonces no me den el beneficio. Pero cuando vamos a litigar, muchas veces vienen personas de otro sistema, del sistema anterior, y tienen 3 o 4 sanciones. Pero es una prueba ilícita. ¿Por qué es una prueba ilícita? Porque cuando lo sancionó el comité técnico, el consejo técnico que haya fecha, no les dio derecho de defensa. Ni fue ni siquiera oído silencio. Por lo tanto, no lo debes tomar en cuenta que es ejecución. Así es. No tenemos plan de actividades porque tenemos el sistema anterior, plan individualizado de ejecución, no es atribuible al sentenciario. Eso se debe hacerlo la autoridad penitenciaria en su momento. Otro tema interesante, que nadie lo dice, aguas.
Cuando vamos al procedimiento jurisdiccional de ejecución o de beneficios, porque hay varios, ¿quiénes son las partes? Sentenciado, defensor, autoridad penitenciaria, Ministerio Público. ¿Sí? En caso de reparación de daño, asesor jurídico y víctima. ¿Estamos de acuerdo? Pero la ley es muy clara y ahí se les va de corazón. Nulidad de la audiencia. El Ministerio Público no es representante de la autoridad penitenciaria. Golazo, ¿eh? Porque luego viene el Ministerio Público que quiere jugar como el órgano acusador. No, espera. No me estés diciendo las sanciones disciplinarias. Por esto hay una parte de la autoridad. Porque la Ley Nacional de Justicia dice muy claro. El Ministerio Público no es representante de la autoridad penitenciaria, porque el Ministerio Público ya aquí no es el acusador, es un órgano de constitucionalidad y legalidad, es una parte distinta. Entonces, una de las grandes, si me niegan la libertad, anulo la audiencia, no vino la autoridad penitenciaria. Y muchas, en la Ciudad de México no. ¿Estamos? Puntos importantes de este procedimiento. Dice la ley que en esa audiencia va a calificar el juez los bienes probatorios. Yo considero que si no te acepta un acto probatorio, para ti es importante apeles en el futuro. Porque la ley es contradictoria y la ley te dice que no suspende. Pues, ¿cómo vas a suspender si para ti es la prueba más importante y no te la acepta? Pues te va a resolver sin esa prueba. Y a lo mejor te va a dar falta. Hay que tener cuidado en eso. ¿Estamos? Otro punto, ahora voy a hablar del procedimiento administrativo. El procedimiento de las peticiones administrativas son sumamente relevantes. Todo esto viene de la mitad de la Ley Nacional de Ejecución se copió de las normas de las reglas mínimas de la ONU para el tratamiento de recursos, y algunos se copiaron muy mal. Pero esta petición administrativa es un procedimiento mixto. Primero lo solicitas al director del centro. Si el director del centro no te lo concede o no te acepta, vas ante el juez de ejecución. Pero aquí lo interesante es que no son solo las partes que yo les señalé. Que si damos un pequeño receso, descansa en sudor. En la petición administrativa, está dirigida al director del centro. Y el director del centro, si no me hace caso, ¿a qué se refiere la petición administrativa? Condiciones de vida en prisión. No tengo oxígeno y tengo COVID. No tengo agua potable. ¿Sí? Etcétera. No me permiten una visita conjugal. Y entonces, voy ante el director. Si el director no me lo concede, recurro ante el juez de ejecución. Pero aquí lo interesante, ¿quiénes son las partes? Ojo con lo que les voy a decir, porque aquí se brincaron del juez de vigilancia al juez de ejecución. Aquí no son solo las partes que yo les mencioné, sino también son partes los visitantes, los familiares, y lo más delicado, las ONGs o las comisiones de derechos humanos. Y se vuelven partes. ¿Por qué? Bueno, van a preguntar, ¿por qué me dejaron meterse a la Comisión de Derechos Humanos o las organizaciones no gubernamentales? Las dejaron meterse porque como esto deriva de un juez de vigilancia penitenciaria, un juez que iba a las prisiones, de acuerdo a lo que hacía en Italia, veía las condiciones y entonces tomaba nota y sancionaba a la autoridad penitenciaria. Como este sistema es contradictorio y ya el juez no puede ir a las prisiones, entonces abrió la gama para que cualquier persona fuera ante el juez y le manifestara las irregularidades que hizo. ¿Queda claro? Y entonces, si tú eres el promovente de tales condiciones, puedes ir al procedimiento constitucional a pelear lo que está haciendo. Pero dentro de esta petición administrativa y procedimiento administrativo, así, gracias.
Hay otra cosa interesante, se los acabo de decir. 1. Caso urgente, artículo 115. Y ese artículo 115 me parece trascendental, aunque no lo entiendan, porque otorga suspensión positiva y negativa al juez de ejecución. Puede ordenar un hacer o un no hacer. ¿Lo van a trasladar? No lo traslades. No tiene oxígeno para el COVID, trasladarlo al hospital público. Por eso digo que deben tener una oficialía participativa. ¿A qué hora se hacen los traslados? A las 4 de la mañana, ¿no? Otro punto, efectos generales. Se rompe con la relatividad de las sentencias. Si el juez de ejecución detecta que las condiciones que tiene estas dos personas o esta persona tampoco es para varias personas o todo el centro, entonces lo que procede es dictar efectos generales. Otro tema, retroactividad. El artículo 487 y 488 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que cuando haya la desaparición de un tipo penal, se va a generar una anulación de sentencia. ¿Estamos? Y el artículo 142, 143 de la Ley Nacional de Ejecución Penal dice que el juez de ejecución es el que debe aplicar retroactivamente la ley. ¿Quién tendrá la razón? ¿El Código Nacional o la ley? ¿Qué opinas? El Código Nacional. Chale. ¿Por qué hablas como rezando? El Código Nacional, no el Código Nacional, la Ley Nacional de Ejecución. Hay 3 reglas de derogación. 1, la ley especial deroga la general. 2, la ley posterior deroga la anterior. Y 3, es mucho más benevolente para persona la ley de ejecución. Porque la Ley Nacional de Ejecución dice que va a ser oficiosamente por parte del juez de ejecución. Mientras que el Código Nacional es a instancia de parte. ¿Sí? Ahora yo tengo un cuestionamiento que ya mi cabecita giró. ¿Sí? Reglas de derogación. Primero fue el Código Nacional y después la Ley Nacional de Ejecución. ¿De acuerdo? Principio de especialidad. La ley especial deroga la general. Segundo, el tercero y cuarto de la Ley Nacional de Ejecución derogan todo lo que se contraponga con la ley. Ley posterior deroga la anterior. Especialidad, ley posterior. Y el primero constitucional, principio pro persona. Porque mientras el Código Nacional señala que esa instancia de parte que tienes que ir al tribunal de alzada, aquí es el juez lo hace de oficio. Rompe con la contradicción. Pregunta. Desaparece un tipo penal. Libertad para la persona que está sentenciando. Ipso facto. ¿Debería? ¿O es? Bueno, debe ser. ¿Y las víctimas? Resulta que el delito tiene reparación y no se cubre. Otra vez, rápido. ¿Debería ser o es? Desaparece el tipo penal, está sentenciado y dentro de la sentencia hay sentencia para la reparación del daño. ¿Lo puedes dejar en libertad, no? O sea, ¿le deja libertad o no? Desapareció el delito, pero hay reparación del daño. Pero hay una dependencia, ¿no? No, espérate, primero vamos a lo primero. Sí, la dependencia es un buen chorizo. Ahí está Julito, en el crucero, que está la reparación del daño. Ah, sí, y no el derecho humano de la reparación del daño superior. Una cosa es lo que dice el 142 y 143, y otra es lo que dice el 14 y el 20, porque el 14 prohíbe la retroactividad en contra. Ese es un tema, ¿eh? Eso lo va a resolver Jorge, que es el constitucionalista. ¿Puedo dejar en libertad o no puedo dejar en libertad? Porque entonces está prohibida por la Constitución la retroactividad de en contra y está perjudicando a la víctima. Y el 20 constitucional es un derecho fundamental a la reparación del daño. No está fácil, ¿verdad? Lo vas a dejar de libertad porque no está a nivel constitucional la retroactividad a favor.
El artículo 14 constitucional prohíbe la retroactividad en contra. Y la ley secundaria, por ejemplo, el artículo 56, 55 del Código Penal, 56, es el que maneja la retroactividad, el 142, 144, en ley secundaria, no en la Constitución. ¿Lo vas a dejar en libertad? Entonces, que sí, ¿no? Desde esa visión ya no, porque se contrapone a la Ahí lo vamos a dejar al constitucionalista, ¿no? Yo creo, es un tema interesante, ¿se contrapone o no se contrapone? ¿Ok? ¿Qué otro tema importante? De ahí de la mano viene el 199, declaratoria de inconstitucionalidad que está en la ley de amparo, porque no solo la retroactividad porque desaparece la ley, a lo mejor la Corte dijo el estupro es inconstitucional. Y entonces esa declaratoria también la puedo aplicar retroactivamente a favor, y eso nadie lo dice. No me metas esos temas porque me sale la perpetua. El país más liberal del mundo ya dijo que era inconstitucional el aborto. ¿Qué le digo? La verdad es que en el aborto ni me meto. Pero oye, que estoy en mi clase de licenciatura, le decía ¿cómo gocé con mis alumnos explicarles cuándo inicia la vida y cuándo acaba? Y ahí hay otro dilema, pero no es mi materia. ¿Cuándo se muere una persona? ¿Sabe? ¿Ah, sí? ¿Y el cerebro no? Es que hay dos causales en la ley general de salud. Una es la muerte cerebral y otra es la muerte orgánica del corazón. Entonces, a una persona va circulando por la avenida principal de Tlaxcala, lo ametrallan y tiene muerte cerebral y lo llevan al hospital, ¿sí? Y ahí llegan los otros sicarios y los ribillas, definitivamente, ¿quién lo mató? Eso hizo la ley general de salud. ¿Y sabes por qué lo hicieron? No lo hicieron pensando en el derecho penal, lo hicieron pensando en el trasplante de órganos. Pero ahí hay una laguna interesante, ¿eh? Porque además está aparato reproductivo. ¿Hay violación o no hay violación? Con el que tiene muerte cerebral. Él tiene muerte cerebral la muchacha y la viola el camillero. Ni se escucha eso. Y sale embarazada. Y sale embarazada. Y para el derecho, para la ley general de salud ya está muerta. Pensé que iba a decir otra cosa. Está muerta. Bueno, se dice la ley general de salud. ¿Sí? Entonces, a ver, esto es tan sencillo como que la vida y la muerte para los distintos derechos son distintos. Por ejemplo, el derecho familiar está nacido, o sea, no nacido, que tiene derechos. Pero aquí es aborto, no es homicidio. Pues depende del derecho, ¿no? Pero no va a meter el sistema. ¿Ok? Sí, pero no está muerto, ¿no? Bueno, ok. ¿Qué otro tema tenemos con la ley de ejecución? Tenemos dentro de esta ley, yo creo que nos falta congruencia en todo. Son como pequeños apartados, mal manejados, donde cada quien interpreta como quiere. ¿Saben cuál es uno de los grandes problemas ya en la práctica? Es que cada juez de ejecución interpreta la ley como quiere. Segundo, el Consejo de la Judicatura dicta normas en el sentido que ellos quieren y no hay una congruencia. ¿Sí? Hay quienes llevan oralidad y quienes llevan oralidad. Hay quien otorga beneficio y quienes no otorgan beneficio. Nadie le hace caso a los jueces de ejecución. Si tú quieres castigar a un juez, mándalo al juez de ejecución. Y no valoran la trascendencia y la relevancia de la materia de ejecución. ¿Verdad que sí? Para mí, que es una materia que adoro, que amo y que nazco, porque lo sabe perfectamente, y que crecí con ella en mi tesis doctoral de yo, porque yo creo en la ejecución. La ejecución tiene un penitenciarismo. México ha sido un país importante en materia de penitenciarismo, pero ya no hay penitenciarismo. Ya se murió, aunque eran de la Quirós Paró, Juan Pablo de Tavira, con quien trabajé. ¿Sí? Mucha gente que fueron en escuelas, seguimos cerca de herramientas, se acabaron. Y ahora tenemos jueces que van a dar clases. Yo cuando veo un curso que son puros jueces, no hay quien. Porque vemos la parte de la película y cuando están en su sala, en su reino, ellos mandan y deciden.
¿Sí? Y vas al de al lado y decide distinto, pero pues es otro reino. Pero no hay congruencia. ¿Cuándo los van a juntar y decirle, a ver? Porque además son libros. Por eso hay que definir qué es punibilidad, qué es función y qué es pena. Y en la pena hay dos autoridades, la autoridad penitenciaria y después de que se pónganse de acuerdo. Y es una pelea entre la autoridad penitenciaria y el juez de ejecución por las condiciones de ejecución. Uno es totalmente inquisitivo y otro, a lo mejor, es muy garantista sobre un choque. Y no es ese el sentido. El sentido de la reinserción social. Y eso es otro problema. Lograr la reinserción social. Una poesía. Es un checklist. Los requisitos para el beneficio preliberacional. El segundo es un poco una poesía. Quien puede decir no. El defensor debe hacer estudios de personalidad para demostrar que no es peligroso, hasta que le digo la corte no. No es una atribución. No debe el defensor acreditar con los estudios de personalidad que es peligroso. Ya les dije que los estudios de personalidad están de obra. ¿Cómo sería? Ah, bueno, tiene llamadas del centro a su celular en el cual lo están amenazando y lo demuestras. Ah, eso sí, refleja que peligrosidad para los testigos, para que te puso, etcétera. Pero no así. Entonces invertía la carga de la prueba al defensor. ¿Sí? ¿Cuáles son los requisitos para los beneficios? Son los mismos. Uno, no antecedentes. ¿Qué dije? Primo delincuente. ¿Pero qué creen? El artículo 27, fracción quinta apartado, te dice una cosa maravillosa. Si tú cumples con la pena, depende, si no es un delito, pero ya hay una controversia. El 27 apartado G dice, si tú cumples con tu pena, se borran los antecedentes. Y entonces hay que analizar cada código penal, si no se deleraron, a lo mejor sí, porque el código penal dice que la pena es distingue con sus efectos. ¿Sí? Pero habla de delitos graves y no graves. Yo lo entender los del 167 y los que no son del 167 y son constitucionales. Pero entonces ya están peleando, ¿no? La cancelación es para efectos administrativos, para que cuando pidas una carta de antecedentes penales no te aparezca. Y algunos que lo consideran, como los jueces de Jalisco, que es la extinción de los antecedentes penales. Tendrá que decirlo a la corte porque hay una contradicción. ¿Sí? Entonces, primer requisito, no antecedentes. Segundo, no representar un peligro. Reparación del daño, la reparación del daño. Otro peligro. Ahí hay una controversia en la práctica terrible. La ley dice que cubra la reparación del daño. Entonces hay gente que llega y dice, espérame, ya prescribió la reparación del daño. Y dice, pues no, la tienes que pagar. Si no, no dice prescripción la ley, dice que cubra la reparación del daño. Y la reparación del daño hay dos temas. El 156, que me parece algo ocioso, dice, bueno, si no está determinado por el juez procesar el monto de la reparación del daño, el juez de ejecución debe determinar y generar un incidente. Yo creo que esa no es chamba del juez de ejecución. Él debe ejecutar, no determinar. ¿De acuerdo? Porque le está haciendo la chamba a los jueces procesales. Sobre todo en juicio abreviado. ¿Estás diciendo? Después. Pero sí tengo razón, ¿verdad? Entonces le abren, entonces quedan en estado de influencia porque en que determinas y no determinas. Y entonces viene el 198 y nos confunde más. Porque dice, bueno, dice la ley, dice el 156 en el tercero fracción, dice, no tendrá derecho a ningún beneficio si no se cubre la reparación del daño. Pero vas al 198 y viene la ley Electra. Sí, pero si no tiene abono. Y entonces hay jueces que dicen, si no hay reparación, no hay. Y hay otros que dicen, sí. Entonces hay una libertad condicionada y otra de las condiciones es que vayas cubriendo la reparación del daño, porque ellos creen que es más fácil que te pague afuera que te pague. ¿De acuerdo? ¿Cuál será la verdad? Pues a lo mejor no lo vuelves a ver. Definitivamente, en principio. ¿Sí? Entonces, ¿dónde queda la persona? La multa, ¿sí? Cumplir con el plan de actividades. El plan de actividades es un checklist, cumplir requisitos. Salud, de educación, deporte, y depende, ¿no? Porque vas a Reclusorio Norte y el taller de qué es? De globoflexia. Primero, segundo, tercer curso de globoflexia. Ni chuponcito, no saben, es una figura con globos. Entonces lo estás preparando para hacer payasitos de circo o para ir a trabajar el sábado los domingos. O sea, se me hace una burla que un homicida, que un secuestrador, lo vayas a hacer globitos y perritos. Y lo reconozcan y lo digan en las audiencias. ¿Sí me entienden?
Ese es el problema. Entonces no hay congruencia entre lo que debe tener. Si vas a hacer talleres, por hacer talleres, hacer los globitos y perritos, jóvenes, yo creo que hay una asociación con la realidad. ¿Sí? Que trabajo real, educación real, capacitación real. ¿Por qué? También no se fomenta, porque no hay trabajo penitenciario. No les gusta el trabajo penitenciario. ¿Estamos? Y de acuerdo como vaya cumpliendo sí o no, o haya comprado esas constancias, se las vas a llevar al juez de ejecución para solicitar un beneficio por el divorcio. Otro requisito, no está sujeto a prisión preventiva, es la diferencia entre la anticipada y la condicionada. En una es prisión preventiva oficiosa y en otra prisión preventiva. Principalmente son los requisitos para otorgar el beneficio preventivo. Y no estar sentenciado por trata, secuestro y desorganización. Ahí les digo, hay una trampa. Hay una trampa en el artículo 55 del Código Penal, que solo requiere secuestro. Pero bueno, teniendo ese requisito, puede acceder a un beneficio preliberacional. En resumen, ¿quién puede acceder a un beneficio preliberacional? Fuera de sus 3 delitos, cualquier persona que no sea reincidente. ¿De acuerdo? Y entonces, solicitas tu beneficio y entonces los jueces de ejecución también vienen ahí a dictar, ¿no? Los únicos dos requisitos, la diferencia entre la libertad condicionada y la libertad, si pasa que la libertad condicionada te pone 3 condiciones, ya dije una. Brazalete electrónico, que no hay. Hay lugares donde no hay brazalete, no hay sistema. Otro, no hay porque no hay recursos, pero los pueden pagar las personas. Pero ya hay jurisprudencia que si no tienen dinero para el brazalete, les cambian la medida. ¿De acuerdo? Tercero, supervisión en libertad. Ya parece que van a ir a Badiraguato a buscar al sobrino del Chapo a ver cómo se está portando. Primero, no tienen presupuesto. Imagínense ir a Tlapa de Conjunto de Chilpancingo. En que en moto y cruzar por Chilapa, ¿no? Si es que llegan bien. Bonitas poesías jurídicas. ¿No? Bueno, esos son los requisitos para darte una libertad condicional. Otro, el artículo 13 de la Ley Nacional de Prevención señala otros requisitos. Domicilio permanente, proteger los utensilios electrónicos y 3, proporcionar toda la información al supervisor en libertad. El supervisor en libertad es una figura muy, muy peligrosa. Hay una película al respecto. ¿Ok? Libertad anticipada, y esta es una libertad absoluta con ciertos requisitos. Pero ¿saben qué hacen los jueces de ejecuciones en la práctica? La ley señala ciertos requisitos y ellos se despachan con otros. Pero además se despachan con otros al otorgar la libertad sin que se los pida ni siquiera el Ministerio Público. O sea, son oficiosos en dictar medidas. No debe ser. Tercero, hay otra figura que ellos dicen que no es una preliberación, pero se contradicen, se llama sustitución. Eso es un tema. Artículo 144. La sustitución, esa es la joya de la corona aquí en Somos. Y no se da precisamente por la persona sentenciada, se da por el interés superior del mundo. Tienes un hijo menor de 12 años o con alguna discapacidad, y me parece correcto. Le cambias, no lo vas a dejar libre, lo vas a mandar a un confinamiento, una prisión domiciliaria para que cuides. Correcto. De que ande en la calle y tengamos otro problema social, esto es mejor que no para cuidar. ¿Para quién está dirigido? Para las mujeres. Somos iguales a los hombres y las mujeres. Para meterme bien, ¿no? Para que caliente el viernes. No, sí, ¿usted qué opina? No, la verdad es que no. Yo tengo vecinas de mi amiga, las feminazis, las gordas. Mira, guapa. Entonces tienes que decir, no, no somos iguales, lo dice la ley. Esto está. No son iguales. La Ley Nacional de Ejecución hace una discriminación radical. El artículo 10, de la Ley Nacional de Ejecución hace una discriminación radical y dice las mujeres tienen estos derechos. La diferencia más delicada y que me entristece más, pero tienen razón, ¿por qué los hombres no podemos tener nuestros hijos en prisión? Primero constitucional, se ha realizado la Constitución. ¿Sí? ¿Por qué si murió la señora en el parto, murió la mamá?
¿Por qué no me puedo llevar a mi hija o mi hijo dentro de los primeros 3 años de reclusión? ¿Eh? La otra también se murió. ¿Sí me entiende? Tendría que ser más como por las condiciones de internamiento que tienen ellos. Porque a ellas sí les favorece. No, estoy siendo el abogado del diablo, ¿estamos de acuerdo? Pero la ley es así, no nos hace igual. Si tienen razón, yo creo que es lo correcto. Sí, ya les permitieron que hasta los 6 años, no hasta los 3 años. Y creo que los Bajó mucho el tiempo examen, de 6 años. pero también pasa con Dicen que la personalidad se forma hasta los 6 años. Un tema, y ellos no son para que sigan con su vida. Sobre todo cuando tienen discapacidad también de crecimiento. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en resumen, soy abogado del diablo, ¿eh? Y si no, aquí se me aburre. Y hay una serie de reglas de la ONU que son complementarias. Las reglas mínimas de la ONU para el tratamiento de recursos. Las reglas mínimas de la ONU, ¿sí? Llamadas reglas para tratamiento de mujeres privadas de la libertad o reglas de Bangkok. Son muy interesantes. Y las reglas mínimas de la ONU, ¿sí? Para aplicar medidas distintas a la prisión, que son las reglas del toque. Esas 3 reglas son esenciales en la prisión. ¿Y qué nos dicen los no abusos de la prisión? Si la prisión ha fracasado y no logra la reinserción post-operativa en México, es lo peor que estamos haciendo. Estamos abusando de la prisión preventiva de una forma impresionante. Como les dimos la concesión del estado de confianza al Estado para que fuera por indicios, por mínimos pruebas, por mínimo de una vinculación, pensando que no nos iban a mandar a prisión preventiva. Pero me parece muy triste que cualquier ministerio público solicite en el Estado de México una prisión preventiva y sabemos bien cómo hacer. Y entonces, pues imagínense, vinculación, pruebas mínimas, vinculación, pruebas mínimas, y tenemos gente procesada por delitos de bagatela. Bueno, seguimos. Sustitución, ya les dije, paternidad. La otra, enfermedad, edad, 70 años. Un punto importante, y pasamos en el asunto del surto. O sea, los medios de comunicación, los abogados de medio pelo, como los que trae ese señor, dicen no la tontería. Es potestativo de eso. No porque tengas 70 años automáticamente te mandan a tu casa. No. Es potestativo, tienen que ver las condiciones. ¿Sí? Y las circunstancias en las que se tiene que ver. Y es potestativo. También en los beneficios, en la sustitución, si cumples 70 años, o en qué otra situación, enfermedad crónico-degenerativa, que te lleve a la muerte, te podrán sustituir. O cuando hay incompatibilidad de la pena de prisión con las condiciones de la persona, una cuadriplegia. ¿Sí? Una coma, que esté en estado de coma, lo mandas a su casa. Ese es el tercero. Y el cuarto, para las adicciones, y ya les hablé del procedimiento terapéutico. ¿Sí? Ahora, vamos a resumir. Otro tema, yo creo que también hay que mencionarlo, los inimputables. La ejecución de los inimputables. Primera mentira, ¿no? Del Código Nacional. No son inimputables, son imputables sujetos a un régimen jurídico distinto. Porque si fueran inimputables, no se les juzgaría por un procedimiento especial del Código Nacional de Procedimientos Penales y no se les ejecutaría una medida de seguridad disfrazada de pena, o al revés. Si son inimputables, pues hay que mandarlos a un hospital porque no se les puede imputar una conducta y tener una consecuencia de derecho. ¿Estamos? Llámese como se llama. Entonces, si son inimputables, ¿cuántos tipos de inimputables hay? 3. Temporal, permanente y disminuido. El permanente, dice el Código Penal, la medida de seguridad puede ser tan grande como la pena máxima. Pues mejor soy imputable de medio pelo, ¿no? 2, los temporales, les da para facultar a los jueces que son dejados en libertad cuando se pudo. Y 3, los disminuidos, que esos de risa, únicamente les aplican una atenuante. Los que tienen algún retraso mental. Y ahí el juez de ejecución es un amo y señor. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos a la regla.
¿Qué es lo que tenemos? Yo creo que lo que debemos hacer es modificar la ley, adecuarla a las circunstancias, darle una congruencia a los jueces de ejecución en sus determinaciones, dictar parámetros en determinados sentidos. Sí. Porque yo veo una contradicción absoluta entre un juez y otro juez. El procedimiento de ejecución, a diferencia del procedimiento penal, es un checklist. ¿Estamos? Ahora sí que la bola está en la cancha de la persona sentenciada. No tiene antecedentes. No se portó mal, no tiene ninguna sanción administrativa. Trabajó, estudió, hizo todo. ¿Cómo le miran los beneficios? Está loquísimo, sí, pero se portó bien. Las mejores personas privadas de la libertad son los violadores y secuestradores. Si es una instancia en violador, está todo. Un secuestrador no. Es necesario el estudio de personalidad o no es necesario. Pues a lo mejor tienes un modelo de persona privada de la libertad perfecto, que cumplió con todos los requisitos y lo vas a dejar con el 50%. Ya estará apto para obtener la libertad, de acuerdo a la ley de ejecución, sí, porque ya cambiamos el parámetro. ¿Cuáles son los resquicios que quedan? Los resquicios que quedan es seguir haciendo estudios de personalidad cuando la Corte ya los permite. ¿Cuáles son los resquicios? Las incompetencias entre jueces. ¿Cuáles son los resquicios que manejan el tema totalmente escrito cuando debe ser oral? Y por ejemplo lo tenemos con los jueces de la Torre Prisma, los jueces de ejecución en materia de ejecución de pena. Cuarto o quinto, tiene que haber un solo juez, una naturaleza de juez que tenga una sala de oralidad y además que esté especializado. Mientras eso no sucede, estamos hablando de poesía. Y si me meto un poquito a adolescentes, a lo mejor es una poesía más delicada. Porque en materia de adolescentes ni siquiera tenemos jueces federales. Y los jueces de ejecución en materia de adolescentes son reyes señores, porque hay unos beneficios previsionales. El juez se va cuando quiere y además oficiosamente realizar cada año la medida en internación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer? Pues adecuar la ley, generar nuevos acuerdos del Consejo de la Judicatura, especializar a los jueces, modernizar la ejecución y buscar una real reinserción social. ¿Cuál es el problema de la reinserción social? Que no hay las condiciones adecuadas en los penales para restaurar. Lo que estamos haciendo es simulando, diciendo, apareciendo con figuras que yo les apuesto que de 10 personas que tienen un beneficio nacional, 2 a reinserción. Porque además el propio sistema está en contra de la reinserción social. Yo que conocí perfectamente las Islas Marías, el ejemplo de reinserción social eran las Islas Marías. Y de un plumazo de desaparición, porque eran costosas. Es como la seguridad pública. La seguridad pública es cara. ¿De cuánto lo quieres? ¿De 5, 10 o de 20,000 pesos? Y la reinserción social. La reinserción social se siente en su planeta. ¿La quieres lograr? Lograrla, así no estás perdido. Bueno, yo creo que con eso les dije mi forma de ver la ejecución. ¿Alguna duda? Porque si no van a meter un... Dígame. Algo que a lo mejor no es Lo que usted quiere. pero usted sabe todo más. No sé ni cómo me llamo. Doctor, procede cambio de una medida cautelar de prisión preventiva cuando el delito de secuestro express, la víctima ha muerto, han pasado 2 años, no hay sentencia. Procede cambio de medida cautelar. Era mi pregunta. Doctor, usted había dicho que nos iba a hablar algo acerca de la declaratoria de inconstitucionalidad después. La declaratoria inconstitucional, es correcto. La declaratoria inconstitucional aparece en la ley de amparo, que esa la va a explicar mi compadre. ¿Sí? Es un procedimiento que señala la ley de amparo, y cuando esto se genera, tú también puedes aprovecharlo en la Ley Nacional de Ejecución. Si está dentro de los mismos supuestos,
para que te otorguen un beneficio de retroactividad a favor. O sea, no solo por la modificación de la ley que extingue, también lo voy a explicar eso. La retroactividad a favor tiene dos sentidos. La derogación del tipo penal, ¿sí? O la adecuación de la pena. Una, cuando desaparece el delito, creo que no tenemos cuestión. El problema es cuando se disminuye la punibilidad. Ahí tienes que generar una regla de tres y la tienes que disminuir en la propia proporción. Y como el juez de ejecución es el encargado de notificarte el cómputo, él tiene que hacer esa adecuación. Y esa adecuación de la pena te puede generar varios efectos. Uno, maravilloso, que ya compurgaste, porque ya esa disminución, vamos a decir que es de 5, eso nos pasó con el delito de posesión de narcóticos. Era de 5 a 15 y lo cambiaron, perdón, era de 10 a 15 y lo cambiaron de 5 a 15. Entonces tuvo que hacerse la regla de 3 y se disminuyó. Entonces una persona que llevaba ya 7 años está compurgada con esa disminución. Otro, pues que ya alcanza un beneficio preliberacional, ya tienes el 50%. O simplemente te van a notificar el cómputo, aunque no regreses nada. Entonces tiene 3 efectos esa adecuación. Entonces tiene 2 efectos. Uno, la libertad absoluta porque se derogó el tipo penal. O la adecuación de la pena. ¿Sí? Ya te hablé de la clave. No solo por la modificación de la ley, también por ese procedimiento que tiene la Corte, hay una declaración de inconstitucionalidad que puede favorecer. ¿Sí?